Enseguidita empezamos, ¿listo? Buenas tardes, ingeniero. Hola. Jóvenes, ¿en qué hemos quedado con ustedes? ¿Interpretación? Hola. Un ratito, ingeniero. Sí, creo que sí quedamos en interpretación, ingeniero. A ver, los demás, gracias por el apoyo. Los demás, a ver qué dicen. Sí, ingeniero, ahí quedamos. Sí, ahí quedamos, ingeniero. Quedamos en ese Sí, tema. quedamos, ingeniero, en esa interpretación geométrica. Gracias, no todos habían estado durmiendo, ¿no? ¿Hay deporte hoy día? ¿Hay fútbol? No. Sí. Entonces no van a estar atentos a mi clase. No estar Bueno, atento, ingeniero. interpretación geométrica de la derivada. El concepto dado anteriormente, f' de z, por supuesto, de w igual a f de z. F' de z es el límite, es igual al límite de f de z más delta z menos f de z sobre delta z, cuando delta z tiende a 0. O también decimos el límite es igual al límite delta w sobre delta z, cuando delta z tiende a 0. Si nosotros tenemos un complejo en el plano z, este complejo z, también puedo expresarlo como o representarlo como un vector. Si incrementamos, por supuesto, antes, si tenemos un z en el plano complejo z, vamos a tener otro complejo en el plano w llamado w. Esto lamentablemente está en el punto. Igual un punto me representa un complejo, ¿cierto? Esta es su imagen, también es un vector. Algo está mal de esto, no puedo. Si incrementamos delta z, si le sumamos delta z, a z le sumamos delta z, delta z1, vamos a obtener el punto z más delta z1. Esa distancia es valor absoluto de z, de delta z1. Siguen entrando. También tendrá su imagen, por supuesto, este es w más delta w1, será ese punto como imagen. Ahora, si incrementamos a z, le incrementamos delta z2,
un delta Z2 le incrementamos, obtenemos el punto Z más delta Z2. Y su imagen, por supuesto, será, también aquí es W, no es delta, W más delta W2. Si relacionamos estos delta o estos incrementos, el ángulo formado ahí, delta, entre delta Z1 y delta Z2, será ángulo de delta Z2 sobre delta Z1. También tendrá su imagen como ángulo de delta W2 sobre delta W1. Estas dos figuras o esta representación gráfica, hacemos uso de las definiciones. Derivada f' de z será límite delta W1 sobre delta Z1, cuando delta Z1 tiende a 0. No nos olvidemos que delta, aquí está delta W1 y delta Z1 aquí. Entonces, dicen, el límite delta W1 sobre delta Z1 cuando delta Z1 tiende a 0. Y en la misma definición, f' de z será el límite delta W2 sobre delta Z2 cuando delta Z2 tiende a 0. Si relacionamos estos dos límites, estas dos derivadas serán iguales o aproximadamente iguales. Es decir, f' de z sobre f' de z será más o menos igual a 1. O que f' de z será el límite de delta W2 sobre delta Z2 cuando delta Z2 tiende a 0. Y denominador, el límite de delta W1 sobre delta Z1 cuando delta Z1 tiende a 0. Esto dice que es más o menos igual a 1. Y aquí vamos a multiplicar, vamos a hacer un solo límite, por supuesto, y vamos a multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Eso es lo que corresponde. Entonces, es decir, límite delta W2 sobre delta Z2, ya está multiplicado extremos con extremos, por delta Z1 sobre delta W1, cuando delta Z2 tiende a 0. Esto debe ser 1. Entonces, delta W2 sobre delta Z2 por delta W1 sobre delta Z1 es igual a 1. Aproximadamente igual a 1. Entonces este W1 vamos a multiplicar a 1 y este W o este Z1 pasa a dividir, delta Z2 pasa a multiplicar. La cosa es que estos dos van a quedar en el primer miembro. Delta W2 sobre delta W1 es igual o aproximadamente igual a delta Z2 sobre delta Z1. Pero, habíamos dicho, para que dos números o dos complejos sean iguales, sus partes reales tienen que ser iguales, sus partes imaginarias iguales. Entonces tenemos que complementar a esto. Para que se cumpla la igualdad, las partes reales tienen que ser iguales y sus partes imaginarias iguales. Es decir, real de delta W2 sobre delta W1 igual a la parte real de delta Z2 sobre delta Z1. Esa es partes reales iguales. Lo mismo tiene que suceder en la parte imaginaria de delta W2 sobre delta W1 igual a parte imaginaria de delta Z2 sobre delta Z1. Parte imaginaria igual. Y también sus distancias tienen que ser iguales, es decir, de esa relación, por supuesto, delta W2 sobre delta W1 en valor absoluto, tiene que ser igual al valor absoluto de delta Z2 sobre delta Z1. Esas son distancias. Y los ángulos, el ángulo de delta W2 sobre delta W1 tiene que ser igual al ángulo de delta Z2 sobre delta Z1. Ángulo. Si f de z es una función continua en R, derivable, y si la derivada es diferente de 0, entonces las partes infinitesimales del plano Z que se transforman sobre el plano W son de la misma forma, lo que estamos diciendo, ¿no? En otras palabras, si f' de z existe en R y es distinta de 0, entonces la transformación preserva ángulo. Una transformación de este tipo se llama transformación conforme, cuando preserva ángulo. Bueno, todo lo dicho, vamos a realizar un ejemplo. Por supuesto, aquí antes. Por supuesto que este punto se transforma en el punto W.
siempre habrá una función de transformación. Eso hemos dicho, ¿no es cierto? Y esa función de transformación me la indica f de z. Entonces, esa función, por supuesto, si cambiamos de función, la transformación, o aquí en el plano W, tendremos una figura distinta. ¿Sí? Ahora, hagamos el ejemplo. Transformar la región R del plano Z al plano W, bajo la transformación de la función. Evidentemente, aquí nos está dando la función de transformación, que sea Z cuadrado. W igual a f de z igual a z cuadrado. Pero aquí nos dice transformar la región R del plano Z. Aquí está la región R. Esa región está formada por los puntos A, B, C y D. Entonces, esa región, además todos los puntos tienen sus coordenadas, por supuesto, están definidos. A es coordenadas 2, 2, B es 4, 2, C es 4, 4 y D es 2, 4. Esta región nosotros la vamos a transformar al plano W. Ese plano W, por así decirlo. Sus ejes serán U y B. U. B. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener aquí? Por supuesto, le dibujaré así una figura que no conocemos y aclaremos. Aquí esta recta AB, o el segmento de recta AB, tiene dos extremos, punto A y punto B. Nosotros vamos a buscar esos puntos A' y vamos a llamar ya en el plano W, lo vamos a llamar A' su imagen. El punto B'. B'. Por supuesto, ahorita no conocemos, pero podemos ir conociendo cuando vayamos resolviendo. C'. Esto en forma genérica, no conozco. Solo que estoy diciendo que eso tenemos que buscar. Y esto, si en el plano Z se llama R, aquí llamaremos R'. Y también la rayemos así. Si en nuestro plano Z está definido AB, aquí todavía no sabemos qué figura es A'B'. Aquí es otra recta BC, no sabemos también B'C', y así sucesivamente. Pero como aquí conocemos f de z, entonces podemos conocer. ¿Qué hacemos? Primero definimos la función, bueno, está definida, pero no tenemos U y B. Necesitamos nosotros las funciones U y B porque esas ecuaciones podemos representar recién en el plano W. Entonces, W es igual a f de z igual a z cuadrado. ¿Pero qué es z? Z es x más y por y, pero como tal cuadrado, desarrollamos el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y aquí me genera tres términos, los cuales dos son reales y uno imaginario. Lo ordenamos así, entonces W es U más B por I igual a X cuadrado menos Y cuadrado. Real más 2XY imaginario, por I, por supuesto. Y como para que dos complejos sean iguales, igualamos sus partes reales, entonces U es igual a X cuadrado más menos Y cuadrado. Ecuación 1. Y la parte imaginaria que es B, igual a 2XY de segundo mismo, ecuación número 2. Ahora ya está definida las ecuaciones 1 y 2, U y B, 1 y 2. Ahora sí trabajaremos con esta recta, con este segmento de recta. Por supuesto que está definida entre los puntos A y B. Pero en forma genérica podemos decir, esta recta AB es una recta que corta en Y igual a 2. Entonces, si generalizamos, nuestra recta será Y igual a 2. Y si queremos definir el segmento de recta, entonces tenemos que hacerlo así. X, tenemos que indicar, ¿no es cierto?, que está entre 2 y 4. Entonces ya estamos diciendo que es el segmento de recta de A hasta B, desde 2 hasta 4, ¿no es cierto? Y igual a 2. Nuevamente, esta es una recta hasta más infinito y esta está ahí.
menos infinito, pero cortó en 2. Y eso es lo que, eso es lo que está graficado aquí. Ahora, ¿qué hacemos? A esa ecuación la llamamos 3, perdón, y esa ecuación la vamos a reemplazar tanto en 1 como en 2. ¿Cómo lo hacemos? 3 en 1, entonces u es igual a x cuadrado menos y cuadrado. Sabemos que eso es 1, ¿cierto? Entonces, tengo el dato de que y es igual a 2, entonces u será x cuadrado menos 2 al cuadrado es 4. X cuadrado menos 4. De ahí despejo x, o podemos dejarlo así, u más 4 igual a x al cuadrado. Hasta ahí trabajo. Ahora, la ecuación 3 también es y igual a 2, reemplazo en 2. Entonces, ¿qué dice la 2? Dice que es b igual a 2x por y. El dato es y igual a 2, entonces 2 por 2, 4x. 4x. De aquí despejo x. X será igual a b sobre 4. Ahora este b sobre 4 reemplazo donde está x cuadrado, por supuesto, ¿no? Entonces u más 4 igual a x al cuadrado. Ahí reemplazo b sobre 4 y al cuadrado. Entonces aquí será, segundo miembro, será b cuadrado sobre 4 cuadrados, 16. Ahora este 16 pasa a multiplicar a u más 4. Y entonces despejo b cuadrado. B cuadrado es igual a 16 por u más 4. Ecuación de una parábola. Solamente una de las variables al cuadrado, entonces con seguridad que es parábola. Y eso si queremos, esa parábola si queremos graficar o representar gráficamente, buscamos la forma más sencilla, que es intersección de ejes. Por decir, si B es 0, aquí indica B es 0, despejamos U. Si es 0, 0, 16, y sobre 16 sigue siendo 0. U más 4 es igual a 0, entonces U será menos 4. Correcto, está bien entonces. Ahora este U es 0. Si U es 0, B al cuadrado igual a 16 por 4. ¿Cierto? Raíz cuadrada de 16 es 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. 4 por 2, 8. Más menos por la raíz cuadrada, más menos 8. Ya están los dos valores de las intersecciones de los ejes, tanto en la intersección del eje B como del eje U. No sé si de repente aquí, pequeñito, podemos graficar más o menos nomás. Que después lo vamos a hacer mejor. Entonces, esto es U. Esto es B. Dice cortó en menos 4. Menos 4. Y en más 8. Bueno, esto ya. No sé si hacerlo otro color, pero separarlo así. Y así, por así. Aquí está el cortó en menos 8 y en más 8. Suficiente con eso. Entonces, ahora este tramo dice que tiene el segmento, los puntos A, B. Entonces aquí esta parábola no es toda la parábola, es un segmento de esa parábola. Entonces nosotros tenemos que definir ese segmento de parábola. O esos puntos A', B'. ¿De dónde? Por supuesto, lo que hemos hecho, conocemos los puntos, punto A', B', podemos nosotros calcularlo en el tramo AB. En el tramo AB podemos obtener A', B'. Y en el tramo BC podemos recalcular B' y podemos hallar C'. No sé, hagamos algo. Por ejemplo, el punto A tiene coordenadas 2, creo, ¿verdad? X2, Y igual o Y2. Entonces de aquí vamos a conseguir A'. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos los datos, buscamos aquí en este A', aquí tengo que colocar las coordenadas U y aquí B.
Ese es el par ordenado, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo U? Busco una ecuación U que esté en función de una de los datos aquí. Aquí es X y esto es Y. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí tengo U igual a X al cuadrado menos 4. Entonces, ese dato lo tengo aquí. Entonces será U igual a 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0. Dice que eso es 0. Ya tengo una de las coordenadas de A'. Ahora para B, busco la Disculpen, ecuación B. los datos de A, disculpe, ¿dónde los sacó? De aquí el gráfico, 2, 2. Ah, ya, perdón, perdón. ¿A ver? Ahora buscamos B. B en función, aquí es lo que es, bueno, aquí B está en función de X, pero X es 2. 2 por 4, 8. Simple. Entonces mi otra coordenada es 8. Entonces nos vamos al gráfico. 0 en U, 8 en B. Entonces eso está aquí. Pues no sé. Ese es A'. No nos olvidemos que también la parábola está en infinitos puntos hacia la derecha y hacia abajo infinitos puntos. Entonces uno de ellos será el punto B'. Exactamente lo mismo. Si aquí tenemos B. Bien, son datos esos. 4, 2. 4, 2. Aquí está 4 en X y 2 en Y. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo será B'? Lo mismo buscamos. Aquí me tengo la función U en función de 12. X. 12. Ese X es 4, ¿no es cierto? 4 al cuadrado, 16 menos 4, 12. 12. Está facilito entonces, ¿no ves? Ahora en B, 4 por 4, ¿sí? Los demás que dicen, 4 por 4. Sí, ingeniero. Está bien, ingeniero. Está bien ahí. 16. En el otro tramo vamos a tener otras ecuaciones. Por supuesto que en forma genérica va a ser el mismo procedimiento, pero ya los valores van a cambiar. Entonces ya tengo ya B'. Bueno, aprovechemos aquí el gráfico, que no va a estar a escala, por supuesto, que ya que está hecho a pulso aquí. Por decir, aquí estará en U es 12 y en B es lo que decía, aquí no está. Entonces, esto es de 16. 16. Entonces, solamente ese será el segmento de parábola que me sirve. Dibujaré así para diferenciarlo. Doble, triple línea. Lo demás no me interesa, no me interesa. ¿Listo? Como referencia, sí, la parábola. Y así ya está concluido, este es B'. Ya está concluido este tramo. Y así pasamos al tramo, ahora ya hemos hecho AB, ahora pasamos al BC, que es una recta, otra recta, pero que corta en X igual a 4. Entonces la ecuación de esa recta es X igual a 4. Pero también si la definimos como esta, Y estará entre 2 y 4. ¿Listo? Entonces, tramo BC, la recta X igual a 4. Procedimiento el mismo, 3 en 1 y 3 en 2. Entonces ahora ya el dato es U igual a 4 al cuadrado menos Y cuadrado. Entonces 16. De ahí voy a despejar Y cuadrado. Será U menos 16 igual menos Y cuadrado. Así lo dejemos, como menos Y cuadrado. Podemos cambiarles de este positivo y cambiamos el signo, de posición de signo, ¿no es cierto? Pero veamos después qué pasa. Y para B, o la ecuación 3, reemplazamos en 2. B dice que 2X por Y, X es 4 por 2, 8Y. 8Y, aquí está 8Y. Y de ahí despejamos Y será igual B sobre 8. Ahora, la ecuación anterior está en función de Y cuadrado, está en función de y ya tengo Y aquí. Entonces será 16 menos, U menos 16 será igual a menos, no va a cambiar, este es Y al cuadrado, es
solamente y al cuadrado, el signo no tiene nada que ver, es para todo el término. Menos b cuadrado dividido 8 al cuadrado es 64. Ahora, ese menos 64 lo voy a pasar a multiplicar con el signo, ¿no? B cuadrado es igual a menos 64 porque va a multiplicar a un menos 16. Otra ecuación de otra parábola. Para graficar simple intersección, si B es 0, esto será 0, U menos 16 igual a 0, despejo U, más 16. Ahora, si U es 0, este será menos por menos más. Raíz cuadrada de 64 por 16, no voy a multiplicar no voy a hacer este producto, ¿no es cierto? Si no, le puedo hacer raíz cuadrada de 64 y raíz cuadrada de 16. 8 por 4 más menos 32. Simple también. Simple. Verificamos B'. Vamos a ver que exactamente lo mismo vamos a hacer. 4 y 12. 4 y 2. Entonces, con eso obtenemos B'. Tiene que salir lo mismo. Si sale distinto, uno de los dos está mal. Hay que verificar, hay que ver. Entonces, como es lo mismo, miren ahora, aquí tenemos U en función de Y, y Y aquí está el dato, ¿cierto? Ahí está el dato. Entonces, 16 al cuadrado, bueno, aquí, ¿no? 4 al cuadrado, 16 menos 2 al cuadrado, 16 menos 4, 12. Ahora, para B, también tiene que estar en función de Y, y el dato aquí es 2, Y es 2, B igual a 8Y, pero Y es 2, 8 por 2, 16. 16. ¿Estamos bien? Entonces estamos confirmando este punto. Está bien. Ahora C. Puedo calcular aquí C'. C es 4, 4. ¿Cuánto será C'? Bueno, cualquiera, bueno, aquí ya sabemos. Voy a borrar eso. Está en función de Y, entonces el dato, bueno, aquí casualidad son iguales, ¿no es cierto? Pero es este 4. Este 4 reemplazamos ahí. 16 menos 16, 0. Ahí. Ahora ese 4 reemplazamos en Y, 8Y, 8 por 4, más 32. Eso. Hasta ahí concluye. Bueno, gráficamente ya nos vamos a complicar si lo sigo haciendo aquí. Después o aquí podemos mostrar algo sencillito. Esta una recta, una parábola, un segmento de parábola, ¿no es cierto? U, B, aquí decía más 16, cortan 16 y más menos 32. No sé si servirá de algo. Más o menos este es 32, negativo. Y este es más 32. Esa es la parábola. Entonces, seguramente como B' coincidió, aquí está B'. No sé si también sirve. Este es así. Este es 12, creo. 12 y esto 16. 16. Y el otro C' es 32 y de 0 y 32. Aquí. Entonces, este es B'. Y este es C'. De la parábola solamente es más interesa. Lo demás no. No lo vamos a eliminar, pero no. Después lo vamos a ir uniendo eso. Así pasamos al tramo CD. CD, si nos fijamos aquí, CD
es una recta que corta en el eje Y en 4. Entonces, simple, Y igual a 4. Y igual a 4. Y igual a 4, entonces también 3 en 1. Entonces U será X cuadrado menos 16, porque 4 al cuadrado 16. Entonces este pasa con más U más 16 igual a X al cuadrado, mismo procedimiento. B es 2XY, de aquí reemplazo Y, 4 por 2, 8. B igual a 8X, de ahí despejo X, XB sobre 8. Reemplazo en X cuadrado, será U más 16 igual a B cuadrado dividido 8. Es B cuadrado dividido 64. Este 64 pasa a multiplicar, o despejo B cuadrado, 64 más, por U más 16. Ecuación de otra parábola. Intersección de eje B0, U menos 16, correcto. Si U es 0, 8 por 4 más menos 32. Así sucesivamente podemos resolver aquí. Aquí podemos recalcular C' y calcular D'. Veamos si buscamos D'. Bueno, ya sabemos cómo D, ¿no es cierto? D es C. C', perdón. No, este no es C. Este es C. D. D es... ¿Cuánto era D? 2 y 4, creo. Buscamos D', que este D' podemos buscarlo o recalcularlo también en el tramo de A. Entonces, sabemos nosotros que X es, veamos, este quedó en función de X, y X es 2, 2 al cuadrado, 4 menos 16, menos 12. Aquí es menos, pero ya es menos 12. Ahora, simple también, 8 por 2, 16. 16. No hay más. C' es 0,32 y D' es menos 12 y 16. Y así pasamos al último tramo de A, otra recta que corta en el eje X en 2. Entonces nuestra ecuación es X igual a 2. X igual a 2. 3 reemplazamos en 1. U igual a 2 al cuadrado es 4 menos Y cuadrado. Entonces menos 4, U menos 4 es igual a menos Y cuadrado. Ahí lo dejamos como el primero que hemos hecho. No nos dejemos confundir con el signo. Entonces B será igual a 4Y. 4Y estamos reemplazando ya X. Y será B sobre 4. Eso reemplazamos. Entonces será U menos 4 igual a menos B sobre 4 al cuadrado. B cuadrado dividido 16. Entonces menos 16 pasamos a multiplicar. Menos B cuadrado igual a menos 16 por BU menos 4. Ecuación de otra parábola. Intersección de ejes. Si B es 0, U es 4. U es 4. Y si U es 0, es más menos 8. 4 por 2, 8. Positivo, por supuesto, menos y por menos, más 16 por 4. Raíz cuadrada es 8, más menos 8. Bueno, eso aquí ya podemos confirmar D', pero ya sabemos cómo hacerlo, así que aquí ya no lo vamos a hacer, ya tenemos los 4 puntos. Ahora vamos a representar gráficamente todas esas parábolas. Aquí hay un pequeño resumen de los cálculos. Aquí es A, el punto A es 2, 2, X2, Y2. Nuestro punto es imagen A', 0 y 8. ¿De dónde salió eso? De aquí. De aquí que hemos reemplazado, y ahí están los dos resultados, las dos coordenadas B, y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, se muestra solamente dos de las parábolas que están más grandes. Pues aquí, de repente así, a la misma altura, los puntos, eso es lo que resultó allá. Ese punto era B'. B'. Y este punto resultó C'. Es decir, que este es menos 12, ¿sí? Y aquí fue más 12. Las otras parábolas son más pequeñitas, por eso era mejor mostrarlo así en separado, las dos pequeñas y las dos más grandes de las parábolas. Entonces, pero esto tenemos que unirlo. Entonces aquí ya se muestran aquí estas dos, menos 4, este es AB, de la parábola que viene de la recta AB.
Entonces el segmento de parábolas es esa parte que hemos marcado A', B', ¿cierto? Cortó en -4 y más -8. Después el BC cortó en 16, en 16 y más -32 y sacamos B' y C' está ahí, ese segmento de parábola, ¿no es cierto? C'. Después de D', la otra parábola CD, el segmento que hemos definido C', D', está ahí. Y finalmente el último, DA, es este otro segmento. Y ahí ya lo estamos uniendo. Y eso llamamos R'. Pero esto es cuando las rectas, por supuesto, estas rectas también puede determinarse a través de, sabiendo o conociendo los puntos, ¿no es cierto? La ecuación de una recta que pasa por dos puntos, conocemos nosotros, en forma genérica lo podemos indicar, por decir P, P1, X1, Y1, este es 1. Dos puntos, el otro P2. X2. Y2. Bueno, este es de conocimiento de todo, ¿no? No es la primera vez que se ve una recta que pasa por dos puntos. Su ecuación es Y menos Y1 Y2 menos Y1 igual a X menos X1 X2 menos X1. Eso es cuando una recta en forma genérica, cualquiera que sea pendiente, positivo o negativo, tenemos los puntos, ¿no es cierto? P2, P1, no importa el orden. Entonces conocemos sus coordenadas, reemplazamos en nuestras fórmulas y determinamos la ecuación. Igual sean verticales, si no podemos definir o hallar la ecuación, podemos emplear la ecuación de una recta que pasa por dos puntos, ¿no es cierto? Aquí fácil, siempre donde corta el eje X o Y, esa es la ecuación. Entonces, este será nuestro resultado, eso es lo que buscábamos, R', y ya estamos en el plano W, las coordenadas son U y B. No es más, jóvenes, hasta aquí es el siguiente examen. Y como siempre, como a todos los grupos, yo lo he subdividido en los exámenes, ¿no es cierto? El primer examen empezamos por la A, lo hemos subdividido en 3 grupos, pero no importa el número. Ahora vamos a empezar por el Z. Los primeros van a ser los Z, hasta donde dé. Por decir, creo que ustedes habían ciento y pico, creo. Entonces vamos a tratar de dividirlo en 3 grupos. 1, 2, 3. En caso de que haya más de 100, en caso de que haya solo 100, dividido entre 2. Sí, primer grupo y segundo grupo. Eso, ¿cuándo lo voy a definir eso? Cuando se termine o antesito al examen, porque de repente, pues si programamos examen, de repente sigue el tema ese de retiros, entonces, por decir, ¿por qué no lo hago antes? Porque de repente, pues yo programo a 30, y como ya me ha pasado el primer examen, y retiraron 10, entonces me quedaron 20, y de esos 20 no asistieron 5, tuve que dar examen con 15, entonces ahí deberían estar los demás. Estamos perdiendo tiempo, por lo menos yo, y espacio, no estamos aprovechando a lo máximo.
Entonces, hasta que se defina bien esto, entonces el número, la cantidad, entonces no lo puedo definir. ¿Listo? Para que no haya ese vacío. Ahora sí, comente. O sea, quiere decir, ingeniero, que todavía no va a haber fecha para el segundo examen, ¿cierto? No, es la otra semana. ¿Para el día lunes? ¿Nos toca lunes? Creo que Martes no. y miércoles, ingeniero. Martes y miércoles, sí. A ver, aquí si nosotros logramos, si es que son menos de 100, logramos dividirlo solamente en dos, uno dará, el primer grupo dará el martes y el segundo grupo el miércoles. Ya no darían ya el martes y un solo día los dos grupos. Eso puede suceder si es que hay 3 grupos, el martes 2 y el miércoles 1. Ingeniero, y hablando sobre las clasecitas que nos iba a dar un sábado. El sábado, puede ser el sábado. Puede ser. Principalmente, a ver, ¿en qué horario? Pucha. Creo que sí. Puede ser al mediodía, antes del mediodía. ¿A qué hora pasa su ayudantía para que no coincida? Sería en la mañana, ingeniero. ¿En la mañana tiene libre? Sí. Sí, ingeniero, a las 10 tenemos libre. Bueno, la mayoría creo. Entonces, Desde las 9 mejor. Programaremos así, o por lo menos voy a sugerir 2 horarios, de 9 a 10 y media o de 10 a 11 y media. Uno de los 2 horarios más. Y el que más aceptación tenga, en ese horario pasamos. ¿Listo? Eso lo voy a plantear en grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Listo, ingeniero. Está bien, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya he tenido muchos problemas yo digo yo, ¿no? Porque en realidad no es tan así. Ambos, tanto ustedes como yo. En el examen me piden retirarse para enviar la foto y ahí en ese retiro, en esos 5 minutos que yo les doy, puede hacerse hasta 3, 4, 5 exámenes. Entonces, obviamente que hay datos de eso, hay constancia, entonces, pero no estoy acusando a nadie, ¿listo? Entonces, nadie puede salirse para enviar, nadie puede, no sé cómo, no soy el primer profe que hace eso, de repente soy uno de los últimos, pero nadie puede salirse para enviar la foto. En el momento, el momento que apaga su cámara, ya está anulado el examen. Por supuesto, eso voy a volver a decir durante el inicio del examen. Entonces, ingeniero, entramos con 2 dispositivos. ¿Perdón? Entonces vamos a entrar con 2 dispositivos. Por eso, ya conocen ustedes ese campo, ¿no es cierto? No es la primera vez. Como le digo, yo soy uno de los últimos que está aplicando esa técnica. Ya conocen, ya saben cómo hacer. Lo que pasa, ingeniero, es que cuando estamos en la clase de Zoom y queremos tomar fotografía, creo que nuestra cámara se apaga para que usted nos vea. Eso creo que pasa. Automático, o sea, se sale el Zoom, Sí, automáticamente sí. se apaga la cámara. Sí, cierra. Claro, la cámara delantera. eso no tiene que pasar, ¿no? Eso les estoy diciendo, eso no tiene que pasar. No, es que eso sí o sí pasa, ingeniero. Uno tras que sale y menos, activa cámara para al menos sacar. que sea en mil. No. Por eso el ingeniero está diciendo de que por eso hay que tener otro dispositivo aparte para sacar fotos. Puedes tener otro celular para sacar fotos y enviarle y no apagar tu cámara. Así es, simple. Si no le digo que no soy el primero. Está bien, ingeniero. Ya han hecho hartísimo. Hay otros profes que le exigen 2 cámaras, ¿no? Sí, en geodesia. Y lo otro es que no tiene que estar muy cerca la cámara. No quiero yo ver los pestañas, no quiero nada de eso. Esos detalles no me interesan. Lo que quiero es que ustedes estén trabajando, que se vean que están completos. Y solamente ustedes. No importa lo alrededor, ¿no? Pero yo quiero ver que ustedes están trabajando. Evidentemente, uno me dice, no, ¿sabe qué? No puedo alejarla ya mi cámara, está ya en la pared. Pues obviamente que entonces pues aléjese usted de la cámara.
¿no es cierto? No la vamos a apartar de la pared para llevarla más allá a la cámara, pero son excusas, digamos. Todo sirve para no hacerlo bien. ¿Listo? Y el formato de examen, el formato del examen es el mismo. Pregunta 1, por decir si hay real e imaginario, ponemos aquí los dos, real e imaginario, más uno de los pasos que hace, la cosa que tiene que haber 3. Nos lo va a enviar usted, ¿no? Más o menos el El formato. formato ya han dado examen ustedes, ya saben, ya conocen el formato. Sí. Ya. Pero el examen el del segundo parcial. El formato pues es el mismo. Pregunta 1, 3 ecuaciones de respuesta. O aquí real, en ese espacio libre, imaginario. Y si hay desarrollo, usted elige uno de ellos. ¿O quiere una aclaración más de eso el día sábado? Pero no creo, ¿no? Porque ya eso es pérdida de tiempo. Es que usted nos dijo en el primer parcial, digamos, van a haber 4 respuestas de la primera pregunta, 3 respuestas de la segunda, así que de una vez háganlo eso, no digo. 4, ¿cómo? O sea, ejemplo, digamos, es que usted nos dijo antes del examen, si no me equivoco fue un día antes, la respuesta de la primera pregunta va a tener 2, de la segunda va a tener 3, dejen espacio, más cosas, para tener preparada la hoja y no estar haciendo el examen. No, tiene que dejarle las 3, pues. Aquí tiene que dejarle las 3. Por decir, si yo les planteo algo tan simple como real e imaginario, entonces, de repente, directamente esos 2, ¿no? Pero lo dejan en blanco. Ah, ya, perfecto. Listo. Entonces, el sábado a las 9, ¿no, dinero? Pues no, ya les he dicho, ¿no es cierto? Voy a mandar 2 horarios donde la mayoría quiera o pueda, ahí vamos a pasar, de 9 a 10 y media, o de 10 a 11 y media, algo así. De repente un poquito más, de 8 a 9 y media, el otro sea de 10 a 11 y media, ¿no? 2 horarios va a mandar, donde haya más aceptación, ahí nos vamos a ir, a ese horario. ¿Listo? Las condiciones para el examen, las mismas, puntualidad, hay que tener el carnet de identidad. ¿Qué más era? Por supuesto, tiene que tomar en cuenta que al ingresar yo tengo una lista. Y el que no coincide o no está en esa lista no puede entrar, ¿no? Y ha pasado ya anteriormente. Obviamente que se olvidaron, digamos que se olvidaron, pero yo he recalcado, he dicho varias veces que uno, la verdad que uno acostumbra a hacer las cosas sobre la hora, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta eso, ¿listo? Hay que prepararse 15 minutos antes, no sé, depende, es mucho eso. Pero ya todo el mundo sabe que tiene que dar examen, por decir, a las 7 de la noche, pues 6 y media ya tiene que estar listo, bueno. Y el que cree que no es tan así y entra a las 7 en punto, también pues bienvenido. Nosotros, yo había dicho que, por decir esto, son 5 minutos de tolerancia, ¿no? Desde las 7 hasta las 05, 7:05. Si entramos a las 7 hasta las 7:05, hay tolerancia que pueden ingresar todavía. Después ya no puede entrar nadie más. Pero yo sé que ya hay constancia de que esto es de verdad, ¿no? Es en serio. Entonces no creo que suceda lo mismo. Y ese es la segunda clase que estoy exigiendo, voy a exigir puntualidad en ese examen. Los demás han sido tolerantes, hasta hace 5 minutos no han seguido entrando todavía. Lo importante es que los pocos que puedan escuchar estén aprendiendo y no cerrarle las puertas de los 5 minutos, 10 minutos. ¿Listo? Ingeniero. Nos vemos entonces nos vemos el sábado entonces, ¿no? Ingeniero, disculpe una consulta, ¿nos enviará este archivo? Por supuesto, el contenido le tengo que enviarle. ¿Alguno no le he enviado? No. Sí, lo envió todo. Sí, era por eso. Gracias. Falta 13 y creo que hay otro más después. Después de a ver, déjenme ver. Les voy a enviar para que ustedes
hay otro aquí para que ustedes se guíen y hagan. Miren, aquí las rectas, por ejemplo, se ve, ¿no? ¿Lo ven? ¿No me salí? Sí, se ve. Ya, Sí, aquí se ve. las rectas ya no son como el caso anterior, vertical y horizontal, ¿no? Aquí son oblicuas ya. Por decir, lo que les decía antes, podemos utilizar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos, pero para mí, cuestión mía esa, para mí es más fácil, de repente, escribir la ecuación utilizando los ejes como referencia. Por ejemplo, primero, estas dos rectas son de pendiente positivo. Eso sabemos, sin graficar, sin nada. Perdón, sin hacer cálculos, sin nada, sabemos que estas dos rectas son de pendiente positivo. Ahí vemos, pintadas. Estas son positivas. Entonces, y es igual. Si es positiva, nos fijamos aquí. Aquí esta distancia es 2 y aquí 2, entonces X. En X. ¿Dónde corta en Y? En menos 1. Menos 1. Si no la he prolongado para que corte, ustedes la pueden hacer, pues no, prolongan y dónde corta. Podemos verificar, por ejemplo, si quiero verificar los puntos de intersección, serán X igual a 1 y Y igual a menos 1. Si X es 0, Y es menos 1, es lo que estoy diciendo aquí. Pero si Y es 0, de aquí despejo 0 es igual a X menos 1, despejo X es más 1. Correcto todo. Para una dependiente negativo, sé que es negativo, dependiente negativo, entonces Y será igual. Verificamos primero 1, 2 y 2 es 1, pendiente, entonces menos X, aquí, menos X. ¿Dónde corta ¿Dónde corta en Y? En más 5. Más 5. Y si la prolongamos, también corta en 5 en X. Verifiquemos. Si X es 0, Y me queda 5. Evidentemente, está en 5 cortando. Ahora, si Y es 0, será 0 igual a menos X más 5. X pasa con positivo, X igual a 5. Correcto. Entonces, esa es la forma, en vez de estar utilizando los puntos para... Obviamente que el resultado va a ser el mismo, ¿no? Si yo reemplazo los puntos en una ecuación que pasa por dos puntos, voy a llegar a lo mismo. Pero de repente aquí tardamos menos. Por supuesto hay que tener claro los valores de intersección, dónde está cortando en cada uno de ellos. Si tenemos un segmento de recta y no está prolongado, lo prolongamos. Nos aseguramos, pero que sí sea la prolongación la correcta, la intersección. Entonces ahí podemos. Esta otra es pendiente negativa, pendiente negativa. Cortó en menos 3 y en 3. ¿Cómo será su ecuación? ¿Es positiva o negativa? Es positiva. X. ¿Dónde cortó en Y? En 3. Más 3. Si esto es 2 y 1, ya no es X. Hay que calcular eso. ¿Listo? Entonces, verificamos también. Si X es 0, Y es más 3. Correcto, está aquí, es punto. Y si Y es 0, X es menos 3. Está bien, menos 3. No hay más jóvenes. Y el procedimiento, la función que se da de transformación es z cuadrado. Entonces, ya no era X o Y igual a un valor, ahora ya es una recta, ¿no es cierto? X sigue siendo recta, pero ya oblicua X, Y igual a X menos 1. ¿Cuál es esa? Esta. Es para que seguir, en caso de que no se pueda, ya consultan el día sábado. Esta es la recta, perdón, esta es la región que estamos buscando, R'. Entonces, aquí hay más valores numéricos un poquito distintos a los anteriores, que ya, con esto ya usted va a terminar de entender cómo se está calculando. Aquí, de repente aquí, había habido también aquí la ecuación de una recta que pasa por dos puntos. Punto 1, punto 2, ¿no es cierto? Lo mismo que le damos. Listo, estos dos archivos, estos dos avances les voy a pasar entonces. 13 y 14. No hay más jóvenes. Nos vemos martes. No, nos vemos sábado. Nos vemos, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.